En Sin Distancias les ofrecemos a continuación un nuevo programa de la trilogía Protección especial a dispensar en una relación de crédito, la protección del deudor consumidor o y del concedente del crédito hipotecario. Este segundo programa está dedicado a conocer y analizar la transparencia en la contratación del crédito hipotecario y, en particular, las cláusulas suelo-techo. En mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia donde se anula la llamada cláusula suelo de las hipotecas por falta de transparencia en la información al cliente. Y para hablar de ello contamos con un invitado muy especial, don Francisco Javier Orduña, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil. Gracias, señor Orduña, por acompañarnos y bienvenido a este programa de la UNED en Radio 3. Bueno, pues el placer es mío y encantado de estar con vosotros. ¿Y quién mejor para hablar con él de este tema tan importante y especializado que la autora y responsable de esta trilogía de programas en torno a la protección especial a dispensar en una relación de crédito hipotecario, que la profesora titular de Derecho Civil de la UNED, María Teresa Bendito Cañizares? Muchísimas gracias, Charo. Y gracias a nuestro invitado por participar en este segundo programa de la trilogía. Es un placer tenerla aquí y justo en el momento en el que viene una señera sentencia pues a ordenar nuestro sistema de transparencia, por lo menos en lo que se refiere al crédito hipotecario. Pero me va a dejar un poquito este invitado que introduzca a los oyentes, porque creo que hay que arrancar situando al oyente en el perfil previo que tiene todo deudor hipotecario, que es el de consumidor de un crédito hipotecario. Ya abordamos las posibilidades que tenía el deudor hipotecario en los programas anteriores, ¿no? Y tuvimos la ocasión de hablar en este caso sobre principalmente una de las medidas que venía en ese Código de Buenas Prácticas Bancarias, la llamada dación en pago, con el señor Mayoral, que es un abogado, como saben todos los oyentes y han oído nuestros programas, que representa a la plataforma de afectados por la hipoteca y a otra serie de medidas que también venían incluidas en ese paquete que ideó ese Real Decreto 6/2012 y que continuó la Ley 1/2013, ¿no? La reestructuración de la deuda era necesaria con ese plan de viabilidad y finalmente, por supuesto, y en segundo lugar, dependiendo del tipo de deudor, vulnerable o no vulnerable, la posibilidad de una quita o condonación de la misma. Por lo tanto, este aspecto, digamos, deudor hipotecario ya lo hemos tocado. Entonces, ¿dónde nos situamos realmente? Nos situamos pues en aquello que llamamos virus en latencias en esos créditos hipotecarios, que cuando estamos en una situación de crisis financiera, es decir, una cosa extraordinaria, una situación en la que ese deudor ya no puede pagar, es cuando se plantea, bueno, ¿y yo qué firmé? Ese yo que firmé es porque está analizando el contenido de un contrato en el que probablemente se han colado ciertos virus que de repente emergen y es el momento oportuno de plantear la posibilidad de que haya habido una abusividad en la imposición de esas cláusulas. Tuvimos también ocasión de hablar un poquito de ello, pero a colación de las cláusulas llamadas de interés por demora, ¿no? Y esto ha sido algo también importante que nuestro legislador ha tenido a bien metiendo su disposición transitoria segunda en la Ley 1/2013 para plantear. Pero hoy vamos a tratar o analizar un poquito más en profundidad uno de esos virus que se nos cuela o se nos ha colado en estos años de boom inmobiliario, que se llama cláusula suelo-techo, en fin, como queramos llamarla, normalmente cláusula suelo. Y por el perfil de nuestro invitado, firmante de esta sentencia señera de 9 de mayo, pues vamos a tratar de este virus en profundidad. Y entonces, bueno, ya he hecho un poquito la presentación, nos hemos situado, pero no hemos dicho, señor Orduña, en primer lugar, cuando hablamos de una cláusula suelo o una cláusula techo, ¿de qué estamos hablando? Vamos a situar primero una definición a partir de la cual vayamos a hablar principalmente del contenido de esta sentencia en la que usted ha participado activamente. Antes, inclusive, de hablar un poco en qué consiste la concreta estipulación de la cláusula suelo, habría que hablar básicamente de control de transparencia, porque el control de transparencia es el que nos va a determinar fundamentalmente incluso el contenido, la proyección jurídica que vamos a hacer sobre las cláusulas suelo. ¿Por qué digo esto? Por dos razones. La primera, porque en la doctrina académica, a la que obviamente tú perteneces y yo también pertenezco en mi condición de catedrático, pues es evidente que nos hemos ocupado principalmente del control de abusividad, el llamado control de contenido. Pero el control de transparencia ha sido el gran olvidado de estos estudios. Y en segundo lugar, porque es importante tener en cuenta que para entender todo este fenómeno, y esto lo quiero hacer una cierta relevancia de esta reflexión, no nos sirve el paradigma del contrato por negociación.
Es decir, esto es muy importante, porque si pensamos que con el contrato por negociación, es decir, lo que tradicionalmente aplicamos en los criterios causalistas del contrato por negociación, de interpretación o aplicación del mismo, por los 1280 y siguientes del Código Civil, seguramente no entenderemos el problema, porque ese problema interpretativo está muy cifrado en la dogmática del Código Civil respecto de la concordancia de los consentimientos prestados. Para el paradigma del Código Civil, el contrato fundamentalmente bascula en la pureza, vamos a decir, del consentimiento prestado por ambas partes, que irradia la comprensibilidad del mismo. De ahí, pues, fundamentalmente el cauce básico del Código Civil, que es el error vicio, la excusabilidad del mismo, etcétera. Esto en la práctica de condiciones generales no es tenido en cuenta, porque la propia práctica, si nos fijamos bien, es válida como un fenómeno jurídico distinto, sin o con total ausencia del consentimiento del adherente. Es decir, el consentimiento del adherente no añade o no aporta ningún factor de eficacia de la práctica. La práctica es eficaz por ella misma porque la propia ley de condiciones generales le permite que sea eficaz con una práctica necesaria modernamente para contratar a las grandes empresas en contratación seriada. Pero como contraprestación de esto, porque obviamente aquí el predisponente autorregula el contrato por él mismo, se anteponen una serie de controles que de alguna forma, tú lo has dicho muy bien, aludiendo a esos virus. Hay una expresión muy bonita en derecho civil castellana, que es el saneamiento. Lo tenemos en la compraventa, saneamiento por edición. Hay que sanar. Sanar una cosa es limpiarla, ¿no? Bien, aquí cuestión de sanar no es una cuestión propiamente ya de responsabilidad contractual, como sería responsabilidad por prohibición, sino del propio control de eficacia de la práctica realizada. Entonces, por decirlo de alguna forma, el consentimiento prestado por el adherente no es un elemento que determina la eficacia funcional de la práctica, que ya lo tiene, pero sí que va a determinar la eficacia de la práctica realizada, los controles funcionales que previamente el adherente debe cumplir para que esa práctica sea realmente, vamos a decir, con una eficacia consolidada o definitiva. Y a estos controles llamamos el control de contenido, que es el control de abusividad en términos muy específicos, aunque también se puede hablar de abusividad en sentido general, como habla la sentencia de 9 de mayo de 2013, incluyendo incluso el control de transparencia, pero también se puede hablar de un control formal, que es el control de transparencia, donde realmente no se pone tanto en tela de juicio la reciprocidad de derechos y deberes que autorregula el predisponente, sino fundamentalmente la comprensibilidad analítica, que eso ahora nos referiremos, sobre fundamentalmente lo que está, disponiendo realmente. Y es aquí donde cobra importancia la referencia a las cláusulas suelo. Es decir, la referencia a las cláusulas suelo, aunque la sentencia, has dicho bien, pionera, es la de 9 de mayo de 2013, hay una sentencia anterior, que era de 18 de junio de 2012, que es la que por primera vez, y con cierta antelación, ya la Sala Primera vio la importancia que tenían fundamentalmente estos ámbitos. Y entonces empezó un intento, porque esto está aún por hacer doctrinalmente, pero empezó a hacer un intento de definición de estas posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir con el control de transparencia? Pues con el control de transparencia queremos decir fundamentalmente que es importante que el predisponente no solamente informe, porque informar, evidentemente, la información la tienes y llega al cliente, incluso llega al cliente en cantidades desmedidas, te pueden mandar un montón de información, pero es una información con una técnica bancaria, con una terminología totalmente inusual, sobre todo no con respecto a las cláusulas que ya conocemos, de vencimiento anticipado, amortización, el clásico TAE, etcétera, sino sobre todo con respecto a las cláusulas nuevas que incorporan a la oferta contractual. Y claro, en este problema lo que se planteó es cómo habían, desde un punto de vista analítico, diferenciado, especializado, llamado la atención, por decirlo de alguna forma, sobre las cláusulas suelo, porque efectivamente las cláusulas suelo no aparecían dentro, en el recurso que vimos, en la sentencia de 9 de mayo, no aparecía directamente implicada en la oferta contractual. El préstamo se ofrecía básicamente a interés variable, sin ningún tipo de puntualización al respecto. La cláusula suelo es cierto que aparecía dentro del clausulado general, en un lugar preeminente, es decir, que no aparecía en la condición general 25ª, sino según los expedientes que vimos, pues en un lugar que podríamos decir que no era de los últimos, ni mucho menos, pero es cierto que no había ninguna llamada de atención sobre la misma. Claro, cuando hablamos de control de transparencia en ese sentido, hemos dejado de lado el contrato por negociación como paradigma del mismo y estamos diciendo que es fundamentalmente una carga que tiene que cumplir la entidad bancaria, con independencia de las instrucciones del Banco de España, administrativas, etcétera, de la Comisión Nacional del Mercado, etcétera. Lo que estamos diciendo es que esa carga tiene que trascender, por decirlo de alguna forma, el mero formalismo de un deber de información aséptico, en sí mismo considerado, con una terminología que para cualquier persona un poco experta pues podría ser entendible, pero eso tiene que trascender. ¿Por qué? Porque está dirigida indiscriminadamente, fundamentalmente como un producto comercializado mayoritariamente, pues generalmente al consumidor en general, al cliente en general.
Esto supone que fundamentalmente, y ya lo dijimos en la sentencia de 18 de junio de 2012, es decir que en ese sentido yo sí que digo que el Tribunal Supremo ha estado alerta de estos supuestos desde incluso antes de la sentencia del 9 de mayo, ya se dejó claro que esta carga fundamentalmente tenía dos aspectos. La entidad bancaria tenía que explicar fundamentalmente la carga económica, lo que es la onerosidad del negocio, es decir, qué sacrificio patrimonial yo como cliente o adherente tengo que hacer al final para conseguir esta prestación, que es una prestación dineraria que me van a dejar un capital para yo poder conseguir los fines privados que haya previsto. Y en segundo lugar, que es más importante, la posición jurídica, es decir, la carga de definición de la posición jurídica. ¿Y esto qué es? Pues afecta fundamentalmente a que me definan claramente qué es el producto que me están vendiendo y qué posición jurídica yo asumo. En las cláusulas suelo, por ejemplo, claro, si estoy realmente contratando un préstamo de interés variable o realmente es un préstamo de interés fijo o un préstamo de interés mixto, que puede ser variable como fijo. Y entonces le propongo una cosa, porque si no, está dándome todas las respuestas a preguntas que no hemos hecho y quizá eso no es didáctico para los oyentes, que recuerde, señor Orduña, son estudiantes de Derecho y bueno, pues aún está incluso la terminología de un control de transparencia, un control del contenido del contrato, un control es un poquito difícil y luego el resto de los oyentes que ni siquiera tienen contacto con el derecho, esto va más allá, trasciende, digamos, las aulas y por eso le importa que le corte y le haga una batería de preguntas porque en realidad lo que usted ha hecho ha sido realmente remontarse efectivamente a una sentencia del 18 de junio que es un año anterior prácticamente y que recoge, ¿no?, ya lo que venía siendo importante dentro del Tribunal Supremo para dar ya la opinión definitiva. Yo creo que la plasma en esos 100 folios casi que tiene la sentencia actual de 9 de mayo, que es la que vamos a comentar. Entonces, si no le importa, le hago una batería de preguntas y es casi un juego y me responde verdadero o falso para un poco situar. En derecho es muy difícil decir verdadero, lo sé, por eso le pido el gris en el derecho existe perfectamente. Pero es un poco por llevar al alumno y, por supuesto, al resto de los oyentes no tan doctos a las conclusiones que vamos y usted ha adelantado y que yo le agradezco, por supuestísimo. Primera pregunta es, primero, una cláusula suelo. ¿Una cláusula suelo es una cláusula que se refiere a un elemento esencial del contrato o no? Eso va a depender fundamentalmente de la interpretación que hagamos de la propia cláusula suelo. Yo te diría que para algunos es opinable la mera aceptación de lo que es un poco el redondeo, por ejemplo, de un interés o la estabilización de un precio de interés variable, pues puede determinar una incidencia directamente sobre el precio, pero en líneas generales debe entenderse que como no determina directamente el precio, en principio deberíamos entender que no afecta a un elemento esencial del contrato. Bueno, si una cláusula suelo fuera, en caso de que lo fuera, un elemento esencial del contrato, ¿puede ser una condición general de contratación o no? Puede ser una condición general de contratación, evidentemente, porque la condición general de contratación no está mirando tanto el núcleo de lo que afecte, sino fundamentalmente que sea una condición predispuesta. Es decir, yo te diría que toda condición predispuesta en la cual el cliente ha aceptado y no ha tenido ninguna posibilidad material de negociar esa condición es una condición, por tanto, general. Me da igual, en principio nos da igual que sea sobre un elemento esencial o sobre un elemento accesorio. Luego, efectivamente, la diferenciación es importante porque, como sabemos, va a depender, por eso te decía yo que en derecho los grises existen, va a depender de que entendamos fundamentalmente si puede afectar un elemento esencial o no. ¿Por qué? Porque es cierto que con toda abusividad que hemos dicho al principio, que es el que mira no tanto la transparencia, es decir, la comprensibilidad de la cláusula, sino fundamentalmente el desequilibrio de derechos y obligaciones que se interponen por una de las partes, es decir, por ejemplo, para que los oyentes lo entiendan, una cláusula abusiva por abusividad generalmente es aquella que solamente contempla derechos para la parte predisponente y no recíprocamente para la parte, vamos a decir, adherente. Es decir, por ejemplo, se establece una cláusula penal por incumplimiento, pero solamente a favor de la entidad, bancaria, pero no exactamente. Por tanto, mire usted, aquí algo falla, porque dado que los dos pueden incumplir, pues lo lógico sería que la cláusula estuviera predispuesta a favor de los dos. Bien, pues esto depende porque si efectivamente esto afecta a un elemento esencial, por ejemplo, que es el precio, en este caso la determinación del interés en sí mismo considerado, podríamos entender que los intereses remuneratorios, que son los que afectan al precio, como afectan directamente a esa retribución del préstamo que está realizando, pues posiblemente con toda abusividad como tal, no sería aplicable porque afectaría a un elemento esencial y la directiva del 93, el artículo 4.2, dentro de los principios del Tratado de la Unión, pues establece lógicamente que no caben los precios intervenidos, ya sean modulados jurisprudencialmente o administrativamente. Por tanto, los precios son los del mercado y, por tanto, ahí no cabría. Sí, lo que pasa que en ese caso yo recuerdo que el artículo 4 de la Directiva de Cláusulas Abusivas, que es la que está usted refiriendo, pone siempre la coletilla de siempre que estas cláusulas
O sea, no entramos en el control del contenido, es decir, de la distribución del riesgo que corren las partes, distribución de las contraprestaciones que tienen ambas partes, siempre y cuando esta cláusula esté bien redactada, de una forma clara y, por supuesto, comprensible, porque en otro caso, evidentemente, vamos y declaramos la abusividad. Lo dices bien, porque ahí está la matización. Eso es. Mientras el control de abusividad sí que tiene el límite del contenido esencial del contrato y de las prestaciones básicas del mismo, el control de transparencia no lo tiene. No lo tiene. El control de transparencia se aplica íntegramente a todas las condiciones generales, sean elementos esenciales o sean elementos accidentales. Le pongo entonces un ejemplo para dejar a nuestros oyentes absolutamente situados. Hay un contrato de préstamo donde una de las cláusulas establece que en los 12 primeros meses de vida del contrato este préstamo hipotecario pues tiene un interés fijo, que es del 3,85. Y a partir del segundo año ya cambiamos a un interés variable y en ese interés la variabilidad tiene dos topes, uno al alza y otro a la baja. En la alza decidimos que podemos llegar a los 9,25 en esa variabilidad. En cambio, el tope inferior pues lo fijamos como máximo a 5,40. Es decir, entre el alza y la baja de esa variabilidad hay una gran diferencia. Normalmente el alza a quien beneficia es al prestamista, es decir, la entidad bancaria. En cambio, el otro tope a la baja, es decir, la cláusula suelo, para que nos entendamos, pues la podemos bajar menos porque la hemos limitado más. Y, por tanto, esto afecta a ese que tiene que pagar ese precio, no precio, pero es una amortización hipotecaria y normalmente mensual. Entonces, esta desproporción en cuanto al riesgo, porque uno puede elevarla, ¿no? Si suben esos intereses, pues ya que pague lo que sea, hasta el 9, y pico. Y, en cambio, el riesgo que corre la entidad bancaria, puesto que el prestatario no puede bajar mucho su cláusula porque va a tener que pagar muy poquito menos cuando baje ese interés. Esta desproporción no se puede controlar en principio y puede hacer abusiva una cláusula, o si existe esta desproporción y está bien informada y está bien comprendida, nos tenemos que aguantar con la desproporción en el riesgo que corren las partes. No, hemos dicho al principio que tanto el control de abusividad como el control de transparencia, el consentimiento del adherente en principio no es un obstáculo, es decir, no es un presupuesto que no se pueda entrar a valorar, porque estamos diciendo que estamos ante un fenómeno jurídico distinto y, por tanto, en ese sentido, el consentimiento del adherente diríamos que es indiferente. Hay una pequeña matización que hay que hacer entre el control de abusividad, que es el que me estás planteando ahora, fundamentalmente de contenido, control de contenido, y el control de transparencia. En el control de abusividad o control de contenido es claro que fundamentalmente lo que estamos mirando es un perjuicio de cara al adherente, un perjuicio en la discriminación de derechos que se le está haciendo con respecto a los derechos que se están reconociendo a la entidad. Pero en el control de transparencia, los valores protegidos no solamente son fundamentalmente el beneficio o el perjuicio del adherente, sino fundamentalmente también la concurrencia perfecta de las entidades, porque lo que estamos poniendo en juego es que las entidades jueguen limpiamente y hagan ofertas limpias y comprensibles, lo cual mejora. Es decir, por tanto, lo que quiero decir es que es posible que para el control de contenido exijamos, para justificarlo, un perjuicio patrimonial de cara al adherente, pero sin embargo incluso el perjuicio de cara al adherente, aunque no lo haya, en el ámbito del control de transparencia, si realmente es beneficioso para el ámbito de la competitividad y para la concurrencia libre y perfecta, por decirlo de alguna forma, ese valor ya de por sí determina la posible aplicación de control de transparencia. De hecho, es que es verdad que hablamos de cláusulas suelo y techo como si fueran siempre unidas o estuvieran unidas o indisolublemente unidas en una cláusula macro que incorporamos ese contrato de adhesión o pensado para una pluralidad de contratos, ¿no? Y que parece que entonces no podemos hablar una sin la otra. Y claro, lo que tendríamos que matizar, en primer lugar, una cláusula suelo puede vivir con independencia autónomamente de una cláusula techo o vuelo, o como queramos llamarla, y obviamente en ese caso ya no tendríamos que sopesar una cláusula con la otra para ver el tipo de riesgo que hay, ¿no? Predisponente o no predisponente. La pregunta es muy interesante, pero hay que hacer matizaciones. En primer lugar, si nos fijamos en lo que se desprende de la sentencia de 9 de mayo, ahí lo que se dijo fundamentalmente que era una de las pretensiones de los recurrentes, porque hay que decir que los recurrentes en principio iban por la vía del control de contenido, pero al final lo que se aplica fundamentalmente, porque también estaba dentro del debate, era el control de transparencia. Sí. Lo que pedían los recurrentes era que se declarara en abstracto el carácter abusivo de la cláusula suelo por sí misma considerada. Cuestión totalmente imposible, porque solamente se puede hacer con relación a una relación contractual. Lo he dicho en alguna ponencia, en una conferencia, no cabe declarar el contenido abusivo de la cláusula suelo en la estratosfera o a 500 millones de años luz de un planeta, ¿no? Es decir, lo tenemos que hacer siempre con relación a relaciones contractuales de facto, es decir, prácticas o empíricamente ya, digamos, acreditadas.
Por lo tanto, podemos establecer el control fundamentalmente de abusividad de una cláusula suelo en ella misma predispuesta. Es más fácil cuando efectivamente no va acompañada de una cláusula techo, porque entonces ya falta la reciprocidad que estamos aquí diciendo. Por lo tanto, es más fácil. Podríamos compararla con el resto del contrato, ¿no? Pero correcto. Bueno. Ahora, inclusive cuando no va acompañada de una cláusula techo, es posible que por ella misma sea, en el sentido de que efectivamente el riesgo, la posibilidad de que incurra en ese suelo es tan elevado, o la probabilidad es tan alta, que posiblemente ese contrato que se le ha vendido como un préstamo de interés variable sea, en la aplicación de los años sucesivos, como un contrato de interés fijo. Entonces, cabe las dos posibilidades. Ahora, es un dato, y de hecho la normativa MiFID y fundamentalmente la normativa Banco de España, pues ya alerta fundamentalmente que una buena práctica bancaria, si realmente se predispone una cláusula suelo, es normal que vaya acompañada de una cláusula techo. La pregunta es que efectivamente para ver la abusividad en cuanto a prejuicio hay que tener en cuenta la desviación del techo y del suelo. Exacto. Yo creo que ha quedado claro. Sigamos entonces. Tenemos una cláusula que ya hemos apreciado es abusiva por ese control de transparencia que hemos hecho, pues principalmente pues diciendo vamos a informar y vamos a transmitir y vamos a hacer comprensible para ese que no es experto en la materia bancaria o en finanzas en general, bueno, pues esta cláusula. Y hemos decidido que finalmente pues no está bien informado y no está bien transmitida esa comprensibilidad. ¿Quién aprecia esto? ¿Quién tiene obligación de apreciar la abusividad de la cláusula por control de transparencia? Bueno, nuestro sistema es un sistema totalmente garantista y, por tanto, que permite en última instancia el acceso a la tutela judicial, que es el último. Obviamente, la Ley de Condiciones Generales cifra todo el resultado último en el ámbito de la tutela judicial. Por lo tanto, son los jueces y los tribunales los que deben apreciar. Lo que pasa es que en este tema es muy importante la tutela preventiva, como en casi todos los temas del derecho. Es decir, como en el ámbito, digamos, de las enfermedades. Prevenir es mucho mejor que curar, ¿no? Claro. Y en ese sentido es obvio que efectivamente, claro que existe una tutela preventiva. Lo que pasa es que el problema de la tutela preventiva en el sistema español está mal planteado, porque el registro de, vamos a decir, de cláusulas abusivas que disponemos, el propio alcance del mismo, etcétera, nunca se ha llevado a la práctica de una forma, vamos a decir, seria y tal. Es decir, ha habido muy pocas referencias dentro de este registro a cláusulas abusivas constatadas. Las entidades bancarias, por otra parte, pues también han hecho una política de hechos consumados. Es decir, bueno, pues evidentemente, una cosa es que me puedan decir que esto es, hombre, que tiene algún problema de justificación desde el punto de vista del control de transparencia o inclusive el control de abusividad, que era más conocido, pero bueno, mientras los tribunales de justicia pues me lo declaran fundamentalmente ineficaz, pues vamos a seguir con un hecho, porque obviamente el hecho consumado pues tiene una Pero es que rentabilidad. Incluso sabemos que el propio adherente, el que sufre la cláusula y finalmente es abusiva, estamos partiendo de este supuesto, puede evitar la aplicación de, por lo menos, las consecuencias de declarar abusiva la cláusula. Eso es por lo menos lo que yo extraigo de la sentencia, ¿no? Parece que hay, parece que hay una posible aquietamiento, le llaman como aquietamiento de la cláusula, ¿no? Puede decir, bueno, pues será abusiva, pero no me importa que se me aplique. Esto es lo que puede pasar, ¿no? De hecho, eso pasa muy frecuentemente y obviamente pues estamos ante una teoría, no una teoría, ante una ley de actos propios, donde realmente pues evidentemente el que con los actos propios da una conformidad fundamentalmente a un ámbito de dudosa legalidad, pero realiza los pagos y los pagos los realiza conforme y a sabiendas de que efectivamente podía ser interpretable o por lo menos cuestionable, pues obviamente la otra parte puede fundamentalmente alegar este principio, acto propio, que es un principio derivado de la buena fe. Es decir, cuando realmente pues se ha pagado creyendo que en el fondo, pues bueno, aunque fuera discutible, pues era justo el pago, pues entonces no debe plantear muchos problemas. Pero es cierto que nuestro sistema, la tutela preventiva, pues cae en mano también tanto de los registradores de la propiedad y ahora con mayor motivo con la reforma de la ley hipotecaria, pero también en parte los notarios. Es decir, cuando hemos hablado fundamentalmente de este control de transparencia, lo que estamos diciendo, y si es verdad que lo que decimos o es correcto, no solamente consiste en repetir lo que es la cláusula por, digamos, 25 veces, porque no se trata de repetir demasiado. Lo que se trata es decir, ¿cómo transformamos esto? Lo transformamos fundamentalmente haciendo una llamada de atención y, por tanto, haciendo un análisis o decantando aquellas cláusulas que realmente pueden afectar a la posición jurídica del adherente, que no son todas. Exacto. En este caso, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo, era única y específicamente la cláusula nueva incorporada, que era la cláusula suelo. El tratamiento, por tanto, que tenían que haber hecho
bueno, que se puede realizar para mejorar, y que ahora la directiva del Banco de España ya lo menciona así, es decir, a toro pasado, vamos a decirlo, Sí. después de la sentencia del Tribunal Supremo, Claro. pues es que tiene que hacer un tratamiento específico. Es decir, le tiene que levantar la cabeza al adherente y decirle, pararse en este trámite y decirle, mire usted, esta cláusula es importante porque puede afectar incluso la oferta que le están haciendo. Porque esta oferta que le están haciendo, que en realidad, genéricamente es de interés variable, puede convertirse en un préstamo a interés fijo. De Claro. hecho, hay probabilidades, muchas probabilidades de que así sea por el tipo de interés. Usted está conforme, conociendo ya que este riesgo es así, y es real, porque efectivamente... Claro, según y el- ahora le dice la ley 1/2013, usted manuscritamente Sí. dígame si lo ha entendido o no. Yo no sé hasta qué punto eso, no sé, le veo sonreír, probablemente pues a lo mejor, no sé si es notario encargado de ese control preventivo, le diga, bueno, pues mire que cuando firme usted está diciendo que entiende perfectamente que acaba usted en un interés fijo porque no hay manera de seguirlo bajando, puesto que ya acaba el variable por ser el tope, ¿no? Llegar al tope del variable, en fin. Quizá eso, no sé, lo pone así el legislador como buena, no sé, Bueno, el predisposición. legislador también, hombre, hay que entender, o sea, lo que tampoco se puede pretender es que someter a las entidades bancarias una prueba diabólica, es Está decir, claro, que sean está claro. incapaces. Claro, yo creo que es suficiente demostrativo cuando estamos diciendo que es una carga de la entidad bancaria, el por lo menos ofrecer la posibilidad en qué consiste esa carga. Es decir, la carga consiste fundamentalmente en ese, vamos a decir, esta expresión es muy gráfica, en obligar al cliente a levantar la cabeza y a pararse. Es decir, no es el tratamiento usual de protocolo notarial, de leer una vez detrás de o el protocolo simplemente de mandarte una información con 50 condiciones generales, aunque todas ellas, incluso en términos bancarios, esté más o menos bien explicado. Se trata de aquellas cláusulas que realmente, por ejemplo, en el tema de las cláusulas suelo es evidentemente que afectaba a la propia oferta contractual, pero si fuéramos a las preferentes, por ejemplo, pues es que claro, es que lo que no se entendía nada era la propia posición del adherente en cuanto preferentista. Es decir, entonces, pues todas estas llamadas de atención son las que tienen que hacerse especialmente. Es decir, la ley ahora ha incorporado el procedimiento de manuscrito en una definición un tanto, vamos a decir, Sí, de ese artículo difícil 6, inteligencia, sí. pero hay que entenderlo en el sentido de que por lo menos, evidentemente aquí la entidad bancaria cumple diciendo, oiga, mire usted, vamos a parar en este punto y vamos a decirle, con palabras muy comprensibles, que esta gestión es de alto riesgo. Eso es, esa es la Y es de alto clave, riesgo esa porque es la puede clave. perder usted su dinero. Y esa posibilidad es real, no es hipotética. Pero bueno, es un riesgo como asumimos otros muchísimos riesgos en materia de seguros, en materia de tal. Y entonces el cliente tiene que decir, sí, me han dicho que puedo perder el dinero. Me han dicho que efectivamente... Pero eso es de bueno, futuro. Ahora, y perdone porque nos restan 2 minutos y necesito Sí. aprovecharle Sí. lo máximo posible. Ahora tenemos una cláusula que es abusiva, que no ha sido, bueno, aquietada por ningún adherente, etcétera, etcétera. Las consecuencias de esa cláusula son, bueno, pues estamos ante una nulidad y hay que aclararle 2 cosas al oyente. Primero, ¿cabe una nulidad parcial? Y si cabe una nulidad parcial, segunda pregunta que le hago y la contesta usted como le dé la gana porque obviamente es su turno, si cabe o no cabe la integración de ese contrato que de alguna manera pues ha sido tocado, decir, bueno, lo siento, hay un borrón aquí, vamos a ver cómo lo integramos. Hombre, yo comprendo que los oyentes, sobre todo los que son clientes bancarios, esperan que yo diga que efectivamente cabe una nulidad radical y absoluta y retroactiva, etcétera. Pero esto no sería coherente con lo que hemos dicho desde el principio del programa y, por tanto, con el razonamiento jurídico. Si hemos dicho desde el principio del programa que estamos ante un fenómeno de contratación distinto y diferenciado, significa que fundamentalmente la ineficacia que provenga va a provenir precisamente del alcance de los controles que hemos establecido. Si los controles no son de ineficacia estructural, como es el consentimiento, donde realmente al violentar un consentimiento por error o por vicio iríamos a una nulidad radical sin ningún tipo de género de dudas, sin embargo aquí no estamos ante una nulidad radical, estamos ante los fenómenos que llamamos de ineficacia funcional. Nosotros, en la sentencia de 9 de mayo, hay que tener en cuenta que era una acción de cesación, que la que se planteaba, Sí, sí, que sí. no era un contrato Una acción concreto, colectiva. no era una cuestión concreta. Lo que dijimos que es que por la naturaleza de esa acción colectiva, que no había, insisto, no había casos concretos, sino colectivamente planteados, y fundamentalmente por otros parámetros que incluso el Tribunal de Justicia Europea había tenido en cuenta en casos similares, es decir, de gran alcance o de gran envergadura social, el principio de seguridad jurídica, el principio de buena fe, la irretroactividad más o menos de las sentencias judiciales desde el punto de vista de sanción de derechos civiles, inclusive el propio sistema de orden público, el sistema económico pues se decía en esa sentencia que efectivamente por estos parámetros se había considerado oportuno establecer
fundamentalmente el efecto de la nulidad, que es en el fondo, más que una nulidad, es un efecto recesorio, es decir, la ineficacia funcional, derivado fundamentalmente de la fecha de la sentencia. Ojo, la fecha de la sentencia es fundamentalmente desde que se presentaron las demandas, hay que interpretarlo correctamente así, pero que la cuestión en casos futuros iba a depender, y esto es lo importante, de que, porque tú lo has dicho muy bien, de que según el artículo 9.2 y el artículo 10 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, cada juez o cada tribunal, en su momento, en su caso concreto, pudiera motivar si realmente cabe una eficacia extun o no, teniendo en cuenta los parámetros que las circunstancias del caso de, por ejemplo, la mala fe. Ahora o no, sí, perdón, extun sería desde el principio de la constitución del crédito hipotecario y exnun sería desde el ámbito declarativo de la sentencia que declara que esa cláusula es nula, por tanto puede transcurrir pues algunos años o muchos años. Pero ¿cuáles son estos parámetros? Pues son los parámetros derivados de la buena fe contractual de las partes, los parámetros, por ejemplo, de los actos propios, los actos consentidos por las partes. No es lo mismo que en una relación crediticia la parte haya observado dudas razonables sobre la legalidad de esta cláusula o no, que se haya quitado. No es lo mismo también intentar una retroactividad de un contrato que prácticamente tiene 2 cuotas, que a lo mejor le queda una cuota por cumplir todo el contrato. Es decir, tenían que ser los jueces y tribunales los que, de acuerdo a este control de ineficacia en principio funcional, determinaran cada caso por caso si es posible aplicar una retroactividad en o sea, que en principio la sentencia podría admitir, o según la sentencia podemos entender si admite una retroactividad y, por tanto, una posibilidad de indemnización de aquellos pagos que son abusivos y que han sido, obviamente, que han sido realizados. Y que no debieron realizarse porque entiende el juzgador que efectivamente, por ejemplo, hubo una mala fe por parte de la entidad bancaria desde el principio y, por tanto, pues evidentemente esos pagos, pues imaginemos que, por ejemplo, incluso a las fechas actuales, pues hay una entidad bancaria que sigue vendiendo cláusulas. Pero hay que ir caso por caso, ¿no, señor Orduña? Es decir, ya a nivel de acción colectiva, es decir, de cesación y con la posibilidad de anejar una acción de indemnización o de... Sí, pero hay que ir caso por caso porque yo creo que fundamentalmente no todos los casos son iguales, eso es verdad. Vale. Y en segundo lugar, porque lo he dicho anteriormente, porque derivado de la eficacia del control de transparencia, pues de esa eficacia no nos viene automáticamente una eficacia de nulidad radical. Señor Orduña, profesora Bendito, siento decirles que hemos llegado al final de nuestro tiempo de radio y aquí tenemos que cerrar el programa. Quiero agradecer especialmente al señor Orduña, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y catedrático de Derecho Civil, su presencia en nuestro programa y sus importantes aportaciones y comentarios sobre algunos de los puntos más relevantes y novedosos de la sentencia de mayo de 2013, en la que usted participó activamente como firmante, y por supuesto también a María Teresa Bendito, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, por esta interesante entrevista. A los dos, muchas gracias, y me gustaría poder contar otra vez con el señor Orduña para comentar otras sentencias que dictan en su sala. Por mi parte, como en esta ocasión, será un auténtico placer estar con vosotras. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Charo. Gracias, señor Orduña, por su participación y porque yo creo que hemos dejado en esa línea de transparencia un poquito más abierto el camino a la comprensión de aquello que ha venido por la crisis motivado, pero que de futuro nos enseñará a ser un poquito más transparentes en nuestras relaciones comerciales. Muy bien. El tercer y último programa de esta trilogía será el domingo 2 de marzo y estará dedicado al crédito hipotecario responsable. Contaremos con la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Matilde Cuena, experta, entre otros temas, en el endeudamiento del consumidor y la insolvencia familiar. Sin distancias, el programa de la UNED vuelve mañana a su cita habitual en Radio 3. Les esperamos. Adiós.